Un día largo ayer, no solo para nosotros, sino para el espectro político, aunque tuvimos los resultados dentro de todo rápido. Y si bien no es lo más importante, lo importante es que las elecciones se desarrollen con normalidad y que el pueblo pueda elegir. Eso pasó ayer y la Argentina se expresó, ya tiene a sus autoridades legislativas electas y nos restará saber en noviembre quién será el próximo presidente. Debe ser lo normal, pero bueno, está bien rescatarlo y resaltarlo también por la conciencia cívica, la cantidad de gente que fue a votar, pero sobre todo resaltar la tranquilidad con la cual se hizo. Prácticamente no hubo denuncias. La gente votó con total tranquilidad, con la alegría de presentarse en las urnas. Me parece que fue otro ambiente totalmente distinto a la de las PASO. Sí, y me parece que no es menor recordar una y otra vez que estamos en las elecciones que celebran los 40 años de democracia y que el pueblo ayer haya ido a elegir, más allá de que es cierto que si nos ponemos a ver que en las elecciones generales el número aún puede ser menor a otras, en lo que había sido este año tampoco está de más recordar que cuando arrancó el año legislativo, hemos tenido muchas elecciones este año, el año electoral, en La Falda, por ejemplo, había ido a votar casi el 50%. En algunas provincias argentinas donde se eligieron gobernadores en los primeros meses del año, ha habido muy poca gente a votar. Y que ayer hayamos tenido, esperando otro resultado, más de lo que preveía la Cámara Nacional Electoral, con el 77% a nivel nacional, es un número importante y me parece que es para destacar y ojalá que ese número se repita de cara al balotaje de noviembre. Un detalle para tener en cuenta. En realidad fui a cargar, recién hablaba de combustible. Sí. Había ido a cargar combustible y en realidad quien me cargaba, se arrimaba a alguien que estaba detrás con el coche, lo saludo al caballero porque normalmente mira el noticiero, y me decía, tienen que resaltar, dice, para mí no son 40 años de democracia, porque yo he votado más de 40 años, porque es así, estamos hablando de 40 años del recupero de la democracia, que comenzamos a votar nuevamente y nosotros todos pertenecemos a esa generación que estamos votando desde hace 40 años. Pero hay otra generación detrás nuestra, sí, de que votó más veces. Digo, sí, es algo que cierto, todos lo sabemos, pero digo, por ahí el título de 40 años de democracia, la Argentina, gracias a Dios, tiene muchos más años de democracia. Recupero y continuidad, sí, 40 años. Sí, tiene muchos más, pero tampoco son tantos más los años de democracia, porque este periodo es el más largo en su historia política, largo, claro, sin interrupciones, y va a seguir así. Claro, pero está bien lo que él me decía. Dice, yo tengo más de 40 años de democracia, de veces que he votado, me decía. No sé la edad del hombre. No, lo entiendo y es válido el planteo, y me parece que las dos cosas son importantes de destacar. La historia política de nuestro país es muy larga y por eso incluso hay acontecimientos y cosas como el voto universal que se van hacia muchos años hacia atrás. Hablábamos de la participación, vamos con la placa que también habla de la participación en nuestra ciudad, porque ayer también fue el número más alto de todas las elecciones que llevamos en este año, de las provinciales, de las municipales, de las primarias abiertas. El 75% de las y los villamarienses convocados para votar en el día de ayer acudió a las urnas. El padrón tenía poco más de 74.000 para esta elección, como las primarias abiertas, es el mismo padrón. 75% es el porcentaje de votos que se alcanzó en el día de ayer. Y vamos a repasar rápidamente, lo hemos hecho en el día de ayer, pero cómo quedaron los números finales en esta elección, en realidad del escrutinio provisorio. El definitivo arrancará en algunas jornadas y se extenderá por un par de días. Pero ya tenemos, según el último conteo, a donde se finaliza la carga de datos y luego ya pasa al provisorio, al definitivo, cómo quedó este escrutinio. Unión por la Patria con el candidato Sergio Massa y Agustín Rossi como candidato a vicepresidente de la Nación, 36,68% de los votos. Javier Milei, que en la última carga no le permite llegar al 30% de los votos, 29,98% para el candidato de la Libertad Avanza. Hasta aquí los dos hombres que vamos a encontrar enfrentándose por la presidencia de la Nación en noviembre. Bastante más relegada Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio con la fórmula acompañada por Luis Petri. Uno de los ganadores, pese a no estar en los principales puntos, pero de los ganadores por la elección que hizo en el día de ayer, el gobernador de esta provincia, Juan Schiaretti, que hoy ya volvió a la agenda de gobernador, con el 6,78%, 2,70% de los votos para Miriam Bregman. Decimos lo de Schiaretti porque es en la histórica desde que existen las PASO, es el candidato que teniendo menos de 10 puntos por primera vez logra ganar cantidad de sufragios de una elección de pasos generales, algo que no se venía dando y ayer lo hablábamos, lo analizábamos en cuanto a su performance. Sí, decía de que en realidad no 4, pero prácticamente estamos hablando de 3,5 y un poquito más de haber ganado en primera vuelta, Massa. Sí, claro. El 40% y ese porcentaje que estaba atado Milei, si él llegaba al 40%,
ganaba en primera vuelta. Ayer había algunos optimistas que estaban augurando que eso podía llegar a ocurrir cuando se empezaban a conocer los resultados. Fuera de eso, fue una elección que a propios y extraños. Algunos más, es verdad que quizás en el entorno más cercano a Sergio Massa y a las militancias dirigenciales, para llamarlo de alguna manera Unión por la Patria, si uno repasa ahora, con el diario del lunes, las declaraciones de la última semana, quizás podían prever que iba a haber esta diferencia. Ayer, por eso nunca hay que confiarse en los boca de urna, había boca de urnas que la diferencia decían que era mucho mayor y otro que decían que era de un 1%. Entonces, fue una elección donde el pueblo salió y votó. Y decíamos recién de lo que había sido esta elección a nivel nacional. Les propongo que veamos ahora cómo quedó finalmente en Villa María, los últimos números que cargó la Justicia Nacional Electoral, también para la categoría presidente, porque es distinto a cómo se dio a nivel nacional. A ver cómo votó la ciudad. Bueno, la ciudad votó con un 31,74% de los votos, más de 17.600 votos para Javier Milei, la Fórmula de Libertad avanza con Victoria Villarruel. Luego siguió el candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, lo hablábamos ayer, cómo creció de un 18 en las PASO al 25% ahora. Juntos por el Cambio, 22,87% para esa fórmula en la ciudad. Luego Sergio Massa también creciendo muchísimo en la ciudad de Villa María con el 18,86% de los votos. Y finalmente el Frente de Izquierda, que casi no tuvo variación de una elección a la otra. Y algo que se ve mucho en las elecciones es cómo quedan los mapas. Viste que nos vamos acordando de los mapas pintados. Les propongo ver el mapa de Argentina y también el mapa de nuestra provincia de Córdoba. Bien. Porque ahí está la comparativa de cómo terminó el mapa el día después de las PASO y cómo está hoy, de acuerdo a quién ganó el distrito, para entenderlo de esa manera. Fíjense en ese rosado. De 16 de la, en realidad, de la primera contienda, digo yo. De las PASO, 6 perdió Milei, ¿no? Sí, y particularmente fíjense cómo fue la performance de Juntos por el Cambio, que ayer incluso ganando con Rogelio Frigerio las elecciones después de mucho tiempo de gobiernos peronistas en Entre Ríos, Rogelio Frigerio ganó allí, pero la fórmula nacional más votada no fue esa. Mirá cómo pinta las PASO y cómo quedó pintada. Sí, totalmente. Sí. En Corrientes, que Valdés es el actual Frigerio, ¿cómo lo tomamos? ¿Como hombre del PRO, sí, no? Sí, es un hombre del PRO. Porque ahora estamos medio divididos. Pero para mí es uno de los PRO que... Se puede sacar un poco a Sergio Massa. Digo, por la historia de Rogelio Frigerio, del peronismo porteño. Por eso te pregunto. Pero particularmente digo, para ver esa diferenciación, ¿no? Cómo Juntos por el Cambio solo relegado a el único distrito nacional que ha ganado, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy conversaba con algunos analistas y algunos estudiosos de la materia y decía, cualquiera de los resultados de estas elecciones de este año, si lo hacíamos 6 meses, un año para atrás, quizás nadie podía preverlo, porque la política argentina es tan rápida en su acción que de aquí incluso al balotaje faltan 27 días, 28 días, y la verdad que puede pasar de todo. Por eso me parece que va a ser importante cómo van a ser los movimientos dirigenciales. Y vamos a ver cómo quedó el mapa de Córdoba, que ganó Javier Milei, pero que hay una parte de Córdoba, que es el norte cordobés, como dice alguna canción. El norte cordobés tiene una sintonía política con otro espacio. Vamos a compartir el mapa ahora sí de la provincia de Córdoba. Allí lo tenemos en pantalla. Para que noten ustedes, cuando más fuerte es el color, quiere decir que ganó por mayor diferencia. Por eso nuestro departamento, el San Martín, como la Unión, como el Marco Juárez, donde la diferencia fue menor, de la Libertad Avanza, porque perdió un poco, está más clarito. Y ahí se ve cómo los departamentos del norte claramente están alineados a la fuerza de Juan Schiaretti. Lo mismo había pasado en las elecciones provinciales. Cuando veíamos que en las elecciones provinciales había gran parte de los departamentos de amarillo, había una oleada en el norte cordobés que estaba pintada de, en ese caso, más azul, en este caso, como se representó a la fuerza política en las gráficas de Schiaretti, de color verde. Bien. Ayer compartimos aquí un mega operativo de elecciones que arrancó a la mañana en Radio Universidad, que nos permitió tener los resultados y que nos permitió llegar hacia algunos de los discursos, pero posteriormente se fueron dando otros y decíamos que había que prestarle atención a lo que iba a decir Patricia Bullrich, en un escenario que fue casi de muy variopinto en cuanto a las caras, ¿no? Digo, porque así había caras llorosas, como la de Luis Petri, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Después el fotoperiodismo hizo sus magias y encontró algunas sonrisas cómplices de algún sector de Juntos por el Cambio. Pero que dijo... Fue un escenario que le acompañaron en la desgracia también. Sí, estuvieron allí. Suele ser desierto esos escenarios. Sí, suelen ser desiertos y también suele haber figuras como la de Mauricio Macri de no subirse a esos escenarios, y estuvo ayer. También hay que decirlo, estuvo ahí. Vamos a ver cómo juega ahora. Y allí habló Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que le ganó la interna a
Horacio Rodríguez Larreta, que profundizó su discurso, que estuvo perdida en esos primeros días pospaso, que se acuerdan que se ablandó, pero luego se volvió a endurecer, y que finalizó la campaña pegándole al kirchnerismo como si el kirchnerismo fuera la representación máxima de Unión por la Patria, cosa que no creo, y más con un candidato a la presidencia como el propio Sergio Massa. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Tenemos un resumen por parte de la agencia Telam ayer al subir al escenario y hablarle a sus militancias. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. Como hoy lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda, la convicción que los valores que llevamos adentro de la República, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza, son los valores que llevamos adentro. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una Argentina productiva y sin pobreza. Jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina. Ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca. Y creo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca. El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran. No los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Ayer hablábamos de la responsabilidad de los dirigentes políticos y ni Patricia Bullrich ni Javier Milei felicitaron a quien salió victorioso en esta elección. Ni Patricia Bullrich incluso felicitó a Javier Milei por haber sido la segunda fuerza más votada en el día de ayer. Son detalles, pero también hablan del juego de la democracia y de los respetos a las otras fuerzas y de qué vota la sociedad. Ya nos ha pasado y ahí en ese escenario había un expresidente de la Nación que después de las primarias del año 2019 culpó a la sociedad de cómo haber votado y dejó que la economía fluya y que haya un descalabro económico en ese momento. Me parece que ayer Patricia Bullrich no salió de esa ficha en la cual estaba metida y veremos qué pasa ahora hacia adelante. Hoy ya se expresó Maxi Ferraro de la coalición cívica diciendo que desde la coalición cívica no van a votar a ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la Nación. Hablan de voto en blanco ellos. Hablan de voto en blanco. Ayer se viralizó mucho el tuit de Facundo Suárez Lastra, este diputado histórico del radicalismo y que particularmente acompañó a Larreta en la interna, después ayer acompañó a Patricia Bullrich y ayer tuiteó que jamás votaría desde el radicalismo a alguien como Milei, pero hoy cuando salió a declarar dijo que tampoco votaría más. Ajá. Así que cree que los acuerdos hay que hacer. Pero bueno, después la persona... Y falta mucho todavía. Se le dará libertad de acción, sí. Obviamente, la gente lo tiene. Después. Sí, y como decíamos ayer, creo que no depende tanto de los dirigentes, sino más bien de quienes están abajo, de las personas que van a elegir, que son casi 14 millones de votos los que no están en el universo de Unión por la Patria. Ciertos caucheos que se pueden ver en los otros candidatos. Milei subió, muchos dicen muy cauchado, porque papel en mano y no se salió del libreto. Papel en mano, y algunos decían en Twitter anoche, ¿quién escribió? ¿Mauricio Macri el discurso? Porque la verdad que parecía mucho más un discurso salido del búnker de Juntos por el Cambio que del hombre que venía a terminar con la casta queriendo ser presidente de la Nación. Vamos a escuchar qué decía Javier Milei, el candidato más votado en las PASO, que ayer quedó segundo. Hace 2 años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo,
por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido a estar disputando la primera fuerza nacional con el kirchnerismo en solo 2 años es un verdadero logro histórico. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX, y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. Si trabajamos juntos podemos ganar. Si trabajamos juntos podemos recuperar nuestro país. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. Bueno, en boca de él hablar de la nueva agresión suena hasta raro. Suena muy raro y también esta cuestión de adueñarse del discurso que tampoco le funcionó a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio prácticamente ha hecho una de las peores elecciones en el último tiempo ayer y Patricia Bullrich mantuvo ese discurso y ahora Milei se adueña de eso. Veremos cómo será el juego porque se han destruido, tiene una causa judicial en el medio. De hecho, Patricia Bullrich tiene demandado en la justicia a Javier Milei por aquello que dijo de su comportamiento como militante de Montoneros y falacias, como el término que usa Milei, que hizo sobre Patricia Bullrich. Hay una cosa que sí dijo Javier Milei recién que voy a decir que es verdad. Nunca estuvo tan clara esta elección, lo venimos diciendo ayer. Los modelos que apuertan a la democracia y los modelos como el de Javier Milei, que sobre el escenario había más de un negacionista. Bien, ahora la posición por parte a la hora de subir, que lo hizo al último, seguramente esperaba ver qué es lo que decía Milei para los últimos detalles, pero más allá de lo coacheado que obviamente puede haber estado Massa, subió solo, prácticamente no leyó nada, no. ¿sí? Su discurso. Algunos dicen que el coacheo tiene mucho que ver con una mano que le habría dado el propio Lula, hablando de Lula da Silva, del presidente brasilero, con quienes son sus publicistas. Así que de ellos habría salido el consejo de decir, subí solo al escenario. Lo decíamos la semana pasada acá cuando confirmamos que hay equipos de Lula da Silva que han estado trabajando en la campaña de Sergio Massa. Y de hecho ayer cuando el candidato más votado que encabeza la contienda hacia el balotaje subió al escenario y a sus espaldas cambió la marca incluso ya y la campaña empezó en el momento cero en que comenzó ese discurso. Argentina sí, bajo esa denominación Sergio Massa buscará ser el próximo presidente dentro de Unión por la Patria, pero con ese eslogan en soledad allí en el discurso y luego saliendo a hablar afuera soledad con la militancia. Elegida, muy bien, gracias por la corrección. Y también subiendo luego con la familia y mostrando esos modelos más tradicionalistas de la política, mucho de la militancia histórica de Sergio Massa. ¿Qué decía el candidato más votado que busca ser presidente de este país? Lo escuchamos. Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro, pero votaron en blanco.
quiero hablarle a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, como la independencia de poderes. También quiero hablarle a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden. Mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Dicen que la gente, más allá de los coacheos, la gente está valorando mucho el no libreto escrito, que por ahí el hecho de hacer lectura directamente le quita confianza. Sí, y también es interesante esto que plantea Sergio Massa. Digo, lo veíamos a Milei recién, de la confrontación, ¿no? De ir en contra de. Y un discurso de Sergio Massa totalmente ampliado, buscando ya ese consenso nacional, ese consenso democrático de cara a la próxima elección. Y también ahí creo que se valora eso del discurso, Héctor, porque hablándole a los votantes de Juan, Schiaretti, a los votantes de Miriam, Bregman, a los que votaron en otra fuerza política, sin decir a los otros candidatos. Digo, lo que se dice y lo que no se dice. También usando palabras que son del discurso, si querés, de los que están en las otras veredas, como por ejemplo la palabra orden. Digo, fue base del discurso de Patricia Burrich también en la campaña. Digo, necesitamos una Argentina con orden. Pero también diciendo el cómo de algunos de esos proyectos. Me parece que va a ser la base de la campaña de esta Argentina, sí, que busca gobernar Sergio Massa desde diciembre.